Sobre el tema de, a estas clínicas en Culiacán, Sinaloa, para tratar las adicciones. Bueno, horas después de haber sido privado de la libertad, el cuerpo de Guillermo Rodríguez Gagiola, de 55 años, fue hallado en Culiacán, Sinaloa. Era el propietario de los centros de rehabilitación, atacados por hombres armados durante la madrugada y la tarde del lunes 7 de abril. Su cuerpo, le comento, fue localizado durante la noche del mismo día en la colonia La Costera. Estaba envuelto en plástico negro, abandonado en la vía pública, y el hoyo occiso había sido privado de la libertad por un grupo de gatilleros pocos minutos después del ataque al centro de rehabilitación. Los sujetos armados se dirigieron a su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Porta Real, al oriente de la ciudad. Ahí lo sacaron por la fuerza, se lo llevaron, y la privación ocurrió durante la mañana del lunes, con apenas unas horas de diferencia respecto al ataque a la clínica situada en Colinas de San Miguel. Los familiares acudieron al lugar del hallazgo, confirmaron que se trataba del dueño de la clínica y presidente de una asociación civil sinaloense contra las adicciones, y las autoridades informaron que el hoyo occiso fue identificado por medio de un tatuaje que tenía visible. No es lo que se dio a conocer. Una llamada anónima alertó a las autoridades sobre la presencia del cadáver, no con visibles huellas de violencia, y bueno, se ubicó entonces en este lugar conocido como la Costerita, ¿no? Fue en ese punto, dentro del mismo sector, donde policías municipales confirmaron el hallazgo precisamente del cuerpo. Y a lo mejor usted me dice, oye, ¿y por qué? ¿Por qué atacan de esa forma a alguien que está al frente de una clínica de rehabilitación, de una clínica para atender las adicciones? Hay todo un trasfondo detrás de estas clínicas. Y lamentablemente no todas se dedican a lo que presumen, es decir, a apoyar a las personas enfermas, ayudarlas a salir adelante. No todas son esos lugares en donde una persona puede estar tranquila, segura, con los aditamentos necesarios, las herramientas físicas, médicas, psicológicas para enfrentar un problema tan serio como es una enfermedad a las drogas, con adicción a las drogas. Hay de repente ciertos inmuebles que juegan un papel a favor precisamente de la maña, a favor precisamente de las empresas criminales, algo que ha sido denunciado desde hace mucho tiempo, pero mucho tiempo, por diversos medios de comunicación en la entidad. Por ejemplo, Río 12, ¿no?, que ha dado cuenta de que los centros de rehabilitación sin regulación en Sinaloa son una plaga que crece fuera de control por parte de la Secretaría de Salud, que son una hiedra venenosa que se ramifica en la clandestinidad y bajo sus propias reglas. Incluso dice, mal clausuran un inmueble irregular cuando ya abrió sus puertas otro. Fachadas que en la mayoría de las veces no son más que centros de explotación, vicios, trata de personas, ajenos al tratamiento de las adicciones, como deberían de ser. Centros de rehabilitación no regulados que escapan completamente a la supervisión de la Secretaría de Salud, de su órgano regulatorio, y la Comisión Estatal de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones, que con cifras contradictorias y confusas, pues no sabe realmente cuántos centros de este tipo hay. Ahora, la confrontación que desde el 9 de septiembre sostiene el cártel de Sinaloa entre Chapos y Mayos, ha evidenciado la falta de control que son estos centros de rehabilitación. En estos más de 100 días de conflicto, 2 centros de rehabilitación en Mazatlán y uno en Culiacán, no regulados, por ejemplo, más los que comentábamos de las últimas horas, habían sido objeto de atentados a balazos, y 2 más centros de reclutamiento de la delincuencia organizada. Es decir, ahí llegan jóvenes a ser reclutados por la delincuencia. Entonces, ¿qué es lo que dice la Secretaría de Salud? Es que no están regulados. Y al no estar regulado, la Secretaría de Salud pues puede lavarse las manos, ¿no? Al decir, pues es que yo no sabía lo que estaban haciendo ahí. El asunto aquí es que, por ejemplo, en las finales del año pasado, ¿no? Si no mal recuerdo, el 2 de diciembre, 19 de diciembre, y se presentaron, por ejemplo, ataques en los centros de rehabilitación en Mazatlán. 18 personas estuvieron, una falleció y 18 quedaron quemadas debido a que los atacaron, literal incendiando estos lugares, y no estaban regularizados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que estos lugares operan, le reitero, como centro de reclutamiento, y los propios empresas criminales, en este caso el de Sinaloa, los va abriendo en varios lugares, ¿no? Se les conoce también como patito, ¿no? Estos centros no regulados, que además de no cumplir con la normatividad que exige la autoridad, realizan actos que no corresponden a su función principal.
En lo que va el conflicto entre estas facciones del cártel de Sinaloa, señala Río 12, al menos se ha hablado ya de varios lugares que han quedado en manifiesto que son centros de reclutamiento. Centros de reclutamiento, ahorita que estamos hablando de este tema con el cártel de Jalisco. Hay lugares en donde llega gente armada y se los lleva por la fuerza. Es decir, fíjese cómo operan. Te hacen creer que es un centro para tratar tus adicciones, tus padres te llevan ahí o tú mismo llegas ahí y no. De repente llega un grupo armado, te agarra por la fuerza y te lleva. Y entonces te obligan a pertenecer al cártel. Eso es lo que pasa, en un total estado de esclavitud. Hay lugares en donde los tratan de la peor manera posible, en donde los humillan, los sobajan, les quitan cualquier razón de ser y después se los llevan a los cárteles, porque los convierten en seres desechables y aprovechan la fachada de que son centros de rehabilitación. Y está también la trata de personas. Llegan jovencitas a estos lugares y posteriormente las están prostituyendo. Eso es lo que pasa en estos centros de rehabilitación que, como bien señala Río 12, pues son una plaga sin control. Una plaga sin control y que además pues gozan muchas veces pues de esta idea, ¿no?, que se tiene en torno precisamente a que, oye, pues, son centros de rehabilitación. No, no son centros de rehabilitación. Fingen ser centros de rehabilitación, pero la realidad es muy diferente a lo que están haciendo. Voy a ponerle el audio de Omar García Harfuch, que habla precisamente de que el ataque, para que vaya usted viendo, el ataque que hubo en contra de estos últimos lugares, bueno, fue producto de los chapitos, y en el marco de este enfrentamiento que tienen con los mayos, así como todo parece indicar la ejecución de la persona encargada de estos centros. Sí, a la 1:47 de la mañana se recibió el reporte del C4, ahí en Culiacán. Hay 9 personas fallecidas, 5 heridos. Ingresan a un inmueble, los homicidios no fueron en vía pública, llegan hacia el interior de este centro de rehabilitación, como bien usted menciona, un centro de adicciones, de nombre Shaddai. Hay 9 personas fallecidas, todos hombres, todos mayores de edad. Todo indica, son los primeros informes, pero lo vamos a informar con más precisión conforme avancen las investigaciones, que fue una célula de los conocidos como los chapitos, agrediendo a una célula al interior de este centro de rehabilitación de su grupo antagónico de los mayos. Esa es la información que tenemos ahorita. Hay vehículos que ya tenemos información de qué vehículos participaron y estamos trabajando con las autoridades locales también para dar con esta detención. Por las características. Bien, tiene usted lo que dice Omar García Harfuch. Oiga, antes de irme, gracias a las más de 4,300 personas que nos están viendo, voy con esta nota también de los impresentables. Ya le estaré comentando más profundamente a lo mejor en los otros espacios, pero no quiero dejar de presentárselas como tal para que usted ponga atención, ponga mucha atención respecto a quiénes son estas personas, ¿no?, que buscan un lugar en el Poder Judicial y se quieren pasar de vivos con la ciudadanía. En este caso hablamos de Francisco Herrera Franco. Francisco Herrera Franco, quien es apodado el fiscal del terror. Este hombre fue grabado mientras negociaba con un presunto líder criminal de la región de Zitácuaro, allá en Michoacán, y ahora, ¿no? Y pues ahora quiere ser juez, ¿no? Está vinculado con el asesinato de 2 periodistas y con el crimen organizado de Michoacán. Ya hay un grupo de 8 organizaciones de la sociedad civil que denunció la postulación de Francisco Herrera Franco como candidato a juez federal en materia penal en las elecciones judiciales del próximo 1 de junio, pues recordó que el otrora fiscal regional de Michoacán estuvo señalado por presuntos vínculos con grupos criminales y en el asesinato de los periodistas Roberto Toledo y Armando Linares. En un comunicado, las organizaciones surgieron al INE que revoque la candidatura del ex colaborador de Silvano Aureoles, que ahora es prófugo, y quien fue grabado mientras negociaba con un presunto líder criminal en la región de Zitácuaro. De acuerdo con la lista de candidaturas dada a conocer por el INE, el perfil de Herrera Franco para la candidatura al cargo de juez en materia penal fue avalado por el Comité de Selección del Poder Legislativo Federal, un organismo creado ad hoc por el Senado de la República y la Cámara de Diputados, y ambos controlados precisamente por
hay que mencionarlo por la 4T. Las organizaciones incluyen artículo 19, bueno, defensores y demás, pero aquí el punto que es muy importante y que para mí es determinante en este sentido, es que tanto la Fiscalía General de la República como la CNDH están investigando a este hombre conocido como el fiscal del terror en Michoacán, ¿no? Está checando, por ejemplo, que también, ojo, ahí le va, este señor Herrera fue abogado de Miguel Ángel Treviño Morales, el líder de los Zetas, y de Andrés Montoya García, quien fuera subdirector general del Sistema Estatal Penitenciario de Sonora, y fue el último en reunirse con el periodista Alfredo Jiménez Mota, antes, precisamente, antes, ¿no? De que desapareció en 2005. Bueno, no, le doy a conocer bien esta última información. Yo me confundí en la redacción. Otros 2 impresentables que se dan a conocer en esta lista, además del fiscal del terror, son Fernando Escamilla Villarreal, del cual ya le hemos hablado, que es abogado o era abogado de los Zetas, particularmente Miguel Ángel Treviño Morales, y el otro es Andrés Montoya. Este señor Andrés Montoya, quien fuera subdirector general del Sistema Estatal Penitenciario de Sonora, y fue el último en reunirse con el periodista Alfredo Jiménez antes de que desapareciera en el 2005. Así que no solamente fue uno, fueron 3 impresentables quienes forman parte de los aspirantes a ser jueces en las diferentes regiones. ¿Qué le parece? En Sonora y en Michoacán, para que tengan cuidado a los amigos que van a votar de esos estados. Ahí lo tiene usted, otros impresentables que le damos a conocer.